Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Nos metemos entonces en la vida de las arañas lobo ahora. La familia Licosidae, una familia grande que es numerosa, de hecho ocupa el lugar número 6 en cuanto a número de especies, entre las 120 y pico de familias de arañas que tenemos reconocidas actualmente, y que tiene integrantes repartidos prácticamente por todos los continentes. Las arañas lobo se caracterizan por tener un hábito de vida errante, por ser caminadoras, pero hay un pequeño grupito que no llega al 1% de las especies de la familia que están en tela parte o la totalidad de su vida. Ese salpicado de especies se distribuye en 3 de las subfamilias de arañas lobo, y Socipine es la que está presente en América del Sur. Los ossipíneos sudamericanos, a su vez, se subdividen en 3 géneros y en este listado de especies. Pero el objetivo de ver esta chorrera de nombres es, en primer lugar, notar que no sabemos prácticamente nada del grupo, ni siquiera cuál es su hábito de vida en muchos casos, pero por otro lado, se vislumbra que en ese pequeño conjunto tenemos desde especies completamente errantes en cuanto a su hábito, a especies completamente sedentarias y de tela, con un abanico intermedio donde se mezclan ambas cosas aparentemente de manera variada. En Uruguay tenemos 3 socipínidos. Una es Agloctenus lagotis, una especie propiamente de tela que vive toda su vida en unos embudos de seda. Tenemos a Agloctenus oblongus, de la que sabemos bastante menos, pero sí que hay momentos en los que está en tela y otros en los que es errante. Estamos trabajando para ver para qué usa exactamente la tela la especie. Y a Diapontia uruguayensis, de la que sabemos aún menos que de las anteriores, pero sí que hay momentos en los que está en tela y otros en que no la usa. Entonces, este conjunto de especies que nuclean, que abarcan una variante en cuanto a sus hábitos de vida, eh, nos da la oportunidad para develar cómo han evolucionado esos hábitos en la familia, y particularmente la vida en tela, que al menos en la actualidad es muy rara dentro de las arañas lobo. Una forma de ver qué tan adaptados están los organismos a su hábito de vida es comparar su comportamiento en distintos contextos, por ejemplo, a nivel sexual. No sería raro a priori esperar que una especie de tela tenga un comportamiento sexual distinto a una especie errante. Por ejemplo, pensemos el sustrato en el cual ocurriría ese encuentro sexual. ¿Y qué pasa a su vez con estas especies que parecen mostrar mezclas? ¿Qué pasa con el comportamiento sexual de ellas? Con esa pregunta en mente que estamos empezando a trabajar en esta especie, que es Agloctenus oblongus, intentando describir su comportamiento sexual, teniendo en mente una mirada comparativa, teniendo en mente lo que sabemos de licocios de tela, que básicamente es de Agloctenus lagotis, y lo que sabemos de licócidos errantes, que es bastante más a nivel general, y también en particular en Uruguay, que es un país que tiene una trayectoria extensa en cuanto a generación de conocimiento respecto a arañas lobo, y particularmente respecto a su biología reproductiva. Entonces, lo que estamos haciendo para describir el comportamiento sexual es básicamente exponer a hembras vírgenes frente a machos vírgenes coespecíficos. Y bueno, registrar y analizar esos encuentros de manera comportamental. Si ven, las hembras aparecen colocadas en unas cajas más chicas, y eso es porque 15 días antes de las experiencias colocábamos a las hembras en esos recipientes y luego las trasladábamos con recipiente y todo a esos eh, recipientes de vidrio más grandes donde hacíamos las experiencias. Esto era porque, como nosotros a priori no sabemos dónde ocurre la cópula en condiciones naturales, queríamos dar a la pareja la posibilidad de que eligiera si copular en el refugio construido por la hembra, ya fuera en la entrada del tubo o en la sábana, o si optaban por hacerlo en otras partes del recipiente experimental, donde lo que estaba es el sustrato, que en este caso es arena, con algunos hilos de seda dejados por la hembra. ¿Qué estamos viendo? Respecto al cortejo, vemos un comportamiento básicamente dominado por lo que es el canteo que realizan los machos y las sacudidas de sus patas, intercalados en menor medida por las vibraciones corporales del macho y las llamadas de la hembra. Vamos a ver si podemos verlo acá.
Este es el tanteo que realizan los machos, que es ese movimiento alterno de las patas delanteras donde golpean en sustrato, una conducta que a su vez suele acompañarse de pedaleos de los pedipalpos. Y a su vez ese tanteo se intercala con lo que llamamos sacudidas de patas, que es cuando el macho eleva y baja las patas delanteras de manera simultánea. Si ven, de hecho se ven un cepillo de pelos en el extremo de las patas de uno del macho. Eso da la idea de que aparte de usar señales vibratorias estaría incorporándose señales visuales. Cuando ambos sexos están más próximos, el macho, además de realizar los tanteos sobre el sustrato y sobre la hembra, también realiza esas vibraciones corporales que vamos a ver que son unas sacudidas rápidas hacia adelante y atrás, que se ven varias veces. Las hembras traban patas y además llaman, como avanzando y retrocediendo rápido en el lugar, previo a tenderse y a que ocurra la monta y de comienzo la cópula. ¿Qué sucede justamente respecto a la cópula? Estamos observando, como ven, cópulas extensas que promedian las 8 horas, con un patrón copulatorio de una expansión de hematodoca por inserción, y que a su vez los machos llevan los palpos a la boca entre inserciones. Las hembras no quedan quietas ni durante ni después de la cópula, y hasta el momento hemos visto que las parejas no muestran preferencia y copulan tanto sobre la tela como fuera de ella. ¿Qué pasa si vemos esto entonces ahora desde lo que es un licócido totalmente de tela y un licócido completamente errante, digamos? Bueno, este es un cortejo típico de Agloctenus lagotis, donde vemos al macho que tensa, tironea con todas las patas de la tela de la hembra, y luego realiza tamborileos de las patas delanteras sobre el sustrato. La hembra también llama, y cuando la pareja está por montar, nunca hemos visto que las hembras se tiendan. Este tipo de cortejo nos sugiere el uso más que nada, el uso predominante de señales vibratorias, que tendría mucho que ver con especies de tela. Mientras que, ¿qué vemos en una especie errante? Acá tenemos a Esquizocosa maliciosa, un licócido típico, donde el cortejo está caracterizado por el tamborileo de los palpos sobre el sustrato, acompañado de estridulaciones, y las sacudidas de las patas delanteras de los machos, que si bien no las apoyan en el sustrato, sino que las deja en el aire. Las hembras también se tienden previo a la monta. Este tipo de cortejos, que es frecuente en licócidos, muestra el uso de señales vibratorias, pero también la incorporación de señales visuales, lo que tendría que ver con especies más errantes. Si llevamos esto a una tabla comparativa y entonces ponemos a Agloctenus oblongus en espejo con un licócido de tela y con un licócido errante, en primer lugar, lo que vemos es que a priori Agloctenus oblongus no muestra conductas propias de un licócido de tela, como podría ser el tensado, que sí vemos en Agloctenus lagotis, o la tremulación corporal, que no la vimos allí, pero sí la hace Agloctenus lagotis, también es como un salto en el lugar donde queda vibrando el animal sobre la tela. Sino que en cambio, Agloctenus oblongus muestra varias similitudes con el licócido errante, por ejemplo, las sacudidas de sus patas delanteras, que si bien difiere entre las especies, da la pauta de la incorporación también de señales visuales. Quizá eso tenga que ver también con ese cepillo de pelos que vemos en los machos de Agloctenus oblongus. Y también vemos varias similitudes en cuanto a lo que es la cópula entre oblongus y el licócido errante. Sí vale la pena notar que quizá el tanteo que realizan los machos de Agloctenus oblongus, ese como bastón de ciego que va toqueteando el sustrato, tenga una similitud, una semejanza con el tamborileo de patas que realiza Agloctenus lagotis, y donde ahí lo que se esté priorizando sean señales vibratorias y que vayan por el sustrato. Por lo tanto, respecto a la pregunta de dónde se ubica Agloctenus oblongus entre esos extremos de si licócido de tela o licócido errante, el comportamiento sexual parece traducirnos justamente esa mezcla entre lo que esperaríamos de un licócido errante y lo que esperaríamos de un licócido de tela. Si van al simposio de la tarde de Sexo en 8 patas, Carlos Toscano les va a mostrar muchos otros comportamientos sexuales de licócidos y quizá los pueda convencer más de esa idea. Pero quizá ese patrón mixto también tiene que ver con eso de que las parejas no tengan preferencia y
copulen tanto sobre tela como fuera de ella. Sí es importante saber qué pasa con el comportamiento sexual de los otros licócidos que usan tela, total o parcialmente, que no sabemos nada. Y de lo que sí estamos seguros es de la utilidad del comportamiento, y particularmente del comportamiento sexual, para resolver o para ayudar a resolver las relaciones de parentesco entre especies próximamente emparentadas, por ejemplo, de un mismo género, algo en lo que por lo menos en Licocide nos falta avanzar bastante, y también en un contexto más general para aportar a develar cómo ha sido la evolución de la vida entera en la familia, un tema que sigue muy vigente, como se puede ver en algunos trabajos recientes, en los que estamos teniendo la suerte de poder aplicar mucho las herramientas moleculares, pero que también estaría muy bueno poder sumarle al mapeo este tipo de rasgos comportamentales, y poder develar, bueno, todas las interrogantes que tenemos en la familia. Eso es todo, muchas gracias.